Hola a todas, todos y todes, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Política, un espacio donde hemos estado haciendo un recorrido por diferentes temas con respecto a las ciencias políticas, donde buscamos ayudar a jóvenes, estudiantes de Colombia y de toda Latinoamérica a que puedan comprenderlos de una mejor forma. El episodio del día de hoy se titula La democracia según Sartori. Como siempre tendremos a nuestras compañeras Lauren Ramos y Sara Rocha acompañándonos y además tendremos hoy dos invitados especiales que nos ayudarán a ampliar el tema que abordaremos el día de hoy. Y bueno, como siempre, entonces vamos a comenzar con nuestra compañera Lauren Ramos. Hola chicos, es un gusto estar aquí siempre. Para iniciar, Giovanni Sartori expone que el término democracia siempre se ha visto como una entidad política, una forma de Estado y de gobierno, y que se puede entender por democracia política a la reducción de las múltiples voluntades de millones de personas a un único comando. Sin embargo, esto no es suficiente para definir la democracia, puesto que hoy en día también se habla de democracia social y democracia económica. Teniendo esto en mente, es preciso abordar lo que significa cada una de ellas. La democracia social es el conjunto de las democracias primarias, pequeñas comunidades y asociaciones que vigorizan y alimentan la democracia desde la base, a partir de la sociedad civil. En consecuencia, la democracia social es parte de la estructura de las microdemocracias, las cuales funcionan como base para la macrodemocracia. Por otro lado, la democracia económica de cierto modo se explica a sí misma, pues es aquella que busca la igualdad económica para la eliminación de extremos de pobreza y riqueza. Pero además, esta se complementa con la democracia industrial, referida a la existencia de democracia en el lugar de trabajo y dentro de la organización y gestión del trabajo. Entonces, la democracia política se apoya sobre la igualdad jurídico-política, la democracia social sobre la igualdad de estatus y la democracia económica, como ya se ha mencionado, sobre la igualdad económica. Teniendo claro lo que significa cada una, entonces se entiende que la democracia política actúa para fines democráticos en las peores condiciones posibles, existiendo como condición necesaria para la democracia social y la democracia económica, donde estas dos últimas complementan y amplían a la primera. También es muy importante comprender que la democracia no se desliga de lo que debe ser y lo que es decir, que requiere una definición descriptiva sin ignorar la definición prescriptiva. Muchas gracias, Lauren, por esta parte que nos compartes con respecto a la democracia. Bien, entonces continuamos con uno de nuestros invitados especiales, Oscar Torres. Bienvenido, Oscar. Listo, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá. Para seguir definiendo democracia también se puede hacer definiendo su opuesto, es decir, lo que no es democracia. Y es aquí donde el autor nos presenta una lista de regímenes que pueden funcionar como tal. Primero presenta tiranía y despotismos, cuyo término se remonta a los griegos. De despotismo era el término que aplicaban los griegos a los bárbaros, pero nunca se elaboró. Por otro lado, tiranía tuvo una elaboración medieval y renacentista. Es por eso que ambos tengan muy poca relevancia para el día de hoy. Continuamos con absolutismo, el cual se da cuando el poder está muy concentrado y o quien detenta el poder dicta la ley a su discreción y no está sometido a la ley. En otras palabras, el dirigente reúne en sí la capacidad legislativa y ejecutiva. También tenemos el autoritarismo, que proviene de la palabra autoridad, que la definiremos como poder aceptado, respetado, reconocido y legítimo. Por eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es el poder? Que en este caso lo definiremos como la fuerza que se dispone o por medio de la cual se puede obligar a otro a escuchar o a obedecer, pero ni autoridad ni poder es autoritarismo. Pero sí podemos hablar de una autoridad legítima y una autoridad autoritaria. Con eso ya planteado, entenderemos mejor lo que es autoritarismo, que no es más que el sometimiento absoluto a una autoridad. Aquí es importante mencionar que tanto autoritarismo como absolutismo no son exactamente lo opuesto a democracia. De querer verlo así, deberemos usarlos como adjetivos junto a dictadura, es decir, hablar de una dictadura absolutista
o una dictadura autoritaria. Muchas gracias, Oscar. Son muy interesantes los datos que ya nos expones y que nos van ayudando, ¿no?, a definir mejor lo que es democracia. Muy bien, también le damos la bienvenida a nuestro otro invitado especial, a Daniel Alfonso. ¿Tú qué tienes para compartirnos? Bien, agradeciendo la oportunidad por estar acá, continuaríamos con lo que vendría siendo el totalitarismo, que es el régimen que se desarrolla de forma hermética en el manejo del poder bajo la consolidación de una única ideología, promulgada por los dirigentes establecidos o afines a los ideales e intereses del establecimiento. Su poder se desarrolla a través del manejo concentrado de la fuerza, la economía y la comunicación. Proseguimos con lo que es la dictadura, que es una estructura de poder que permite su uso ilimitado, o podríamos decirse absoluto, y discrecional o arbitrario, donde la administración de las ramas ejecutiva y judicial pueden estar separadas, pero se impone al alcance y dominio del dirigente sobre sus intereses a través del establecimiento. Ya para finalizar tendríamos lo que es la autocracia, que si bien se trata de una autoinvestidura, es decir, proclamarse de sí mismo, jefe de sí mismo, o también encontrarse en situación de ser jefe por derecho hereditario, es lo que podríamos definir como lo opuesto a la democracia. Ya para finalizar, en el texto se puede notar cómo Sartori confronta esos regímenes en esa búsqueda por esclarecer las relaciones con la democracia, con el objetivo de poner límites a su definición, empleando lo que se conoce como la definición negativa, es decir, de lo que no es, con el objetivo de disuadir y expresar una inconformidad por mayor o menor contenido de una democracia como lo contrario a la misma. Por tanto, así retoma la lucha a los ideales políticos potenciados por la Guerra Fría, tal como lo expone en la democracia occidental versus la democracia comunista, recogiendo como base o instrumento la comparación de la teoría y los hechos de una única ideología o gobierno, sin incurrir en el error de comparar erróneamente dos ideologías acudiendo a la teoría de la una y los hechos de la otra. Bueno, nuevamente agradecemos a Oscar y a Daniel que hoy nos acompañaron en este episodio de hoy. Y pues a todos ustedes que nos están escuchando, les recordamos que todo lo que hemos visto hasta ahora lo encontramos en el libro de ¿Qué es la democracia?, de Giovanni Sartori. Y bueno, para finalizar el episodio del día de hoy, como siempre lo hacemos, con la excepción de nuestro dato histórico, que nos lo comparte nuestra compañera Sara Rocha. Claro que sí. En esta ocasión vamos a hablar sobre los procesos que tuvo la configuración de un Estado de Derecho y la configuración de un Estado social de Derecho. En cuanto al Estado de Derecho, tenemos que se alcanza con cierta generalidad gracias a la Revolución Francesa ocurrida en 1789 y la implantación del Estado liberal en el siglo XIX, cuya característica fundamental es la doctrina del imperio de la ley, que refiere un criterio para decidir las controversias que surgen entre los hombres, en palabras de John Locke. Para 1832, el concepto de Estado de Derecho se consolida por Robert von Moll en el marco de las emergentes monarquías limitadas, donde el poder es ejercido por el Parlamento y el gobierno, lo que sustenta la existencia de la ley como límite para que los gobernantes se mantengan dentro de dichos límites, en una concepción de Estado moderno. Es así como el Estado de Derecho se contrapone a la concentración de poder en una misma persona para lograr suficiente garantía y seguridad de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. En cuanto a Estado social de Derecho, surge bajo el contexto de sociedades capitalistas altamente industrializadas y de constitución democrática, otorgando al Estado una función asistencial donde se procuren acciones que aseguren las condiciones fundamentales de la existencia humana, haciendo necesario la existencia de sistemas de seguridad social, la regulación de procesos económicos y del orden social, con la finalidad de proporcionar el mantenimiento de iguales oportunidades de comportamientos sociales distintos, en palabras del jurista alemán contemporáneo Karl Doering. Bueno, recordemos que esta información está sustentada por el autor Ramón Madriñán en su obra El Estado Social de Derecho. Bueno, muchas gracias, Sara, por el dato que nos compartes hoy, que podemos ver cómo se relaciona y puede complementar un poco lo que ya hablábamos de democracia. Y bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en el episodio del día de hoy. Este ya es el final de nuestro podcast y los invitamos a que sigan conectados y nos vemos en una próxima.